Gloria a Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Hemos tenido varios inconvenientes para poder comenzar el programa en esta noche, pero esperamos que ya en el transcurso del programa no haya ninguna interrupción, ningún problema. Quiero recordarles que el tiempo está un poquito malito y ha estado lloviendo. Si en un momento dado se congela la imagen o se va el audio, pues sabe que son problemas de la velocidad de la internet. Hemos tenido problemas para comenzar en YouTube nuevamente. En esta noche vamos a transmitir solamente por Facebook. No tenemos problema para transmitir con YouTube. Vamos a transmitir solamente a través de Facebook en esta preciosa noche del Señor. En esta noche vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema que llevamos en curso en proceso, el ministerio del nuevo pacto. Estamos en la parte 3. Estamos todavía un poquito afectados a la garganta, pero vamos a seguir hacia adelante en esta noche para continuar con este tema. El ministerio del nuevo pacto, parte 3. Es el tema que estamos estudiando. Estamos en la parte 3. Recuérdense que siempre les he dicho que toda predicación, todo estudio bíblico, siempre tenemos que comenzar desde el fundamento, o sea, el principio, para poder entenderlo. Si en esta noche usted nos ve por primera vez, les recomiendo que vaya a la primera y segunda parte de este estudio para que lo pueda entender. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Recuérdense, estamos en la tercera parte del ministerio del nuevo pacto. Y para eso vamos a comenzar a leer en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 al 17, y luego pasamos a 2 de Corintios capítulo 3, verso 1 al 18. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en esta noche: pero gracias a Dios, que siempre nos da la victoria en el Cristo y que manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Recuérdense, la iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. La iglesia es el que da a conocer ahora el mensaje de salvación. Dice, porque nosotros somos para Dios solo el grato por medio del Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos, olor de muerte para muerte, mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y de estas cosas hace una pregunta: ¿quién será digno? Porque nosotros no somos como los demás que se diluyen, la palabra de Dios, o sea, la adulteran, sino que hablamos de acuerdo a la verdad como de parte de Dios. Y sigue diciendo, ante el Cristo. Y sigue diciendo la palabra. Comenzamos de nuevo desde el principio para mostrarle quiénes somos. ¿O acaso tiene necesidad, como otros, de que se le escriban cartas de recomendación acerca de nosotros? ¿O que ustedes escriban recomendaciones respecto a nosotros? Porque nuestra carta escrita en nuestro corazón son ustedes. Esa era la evidencia. Conocida y leída por todos los hombres, porque a ustedes les es evidente que son cartas del Cristo, expedida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, no en la ley, sino en las tablas del corazón de la carne, o sea, en la mente.
Esta es la confianza que nosotros tenemos por medio del Cristo delante de Dios. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como que es de nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza proviene de Dios, que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto. Escúcheme bien, Pablo está hablando del nuevo pacto, Nuevo Testamento. Hay un nuevo pacto para la iglesia. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto con mejores promesas que el antiguo pacto o antiguo testamento. Dice, no según la letra, sino según el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y Pablo dice bien claro que a través de la ley es que se conoce el pecado. Y cuando se conoce el pecado, entonces se llega a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que dice bien claro que la letra mata, pero el Espíritu Santo, y el espíritu de la letra en el nuevo pacto dice vivifica, produce vida. Porque el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra. Se está refiriendo a la ley, se está refiriendo, alabado sea el Señor, al decálogo, los 10 mandamientos, grabados en piedra. Dice, porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, y fue con tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal, ¿cómo pues no será todavía con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, refiriéndose al antiguo pacto, tuvo gloria, ¿cuánta más gloria tendrá el ministerio de la justicia? Estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Porque tal como no era digno, oiga bien, porque tal lo que no era digno de gloria llegó a ser glorificado. En comparación con eso, esto tiene una mayor gloria, el nuevo pacto. Porque si lo que es temporal fue con gloria, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mucha mayor confianza. No como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría, que oiga bien lo que dice la Escritura, lo que iba a ser abolido. El antiguo pacto, Antiguo Testamento, es sombra de lo que había de venir. Alabado sea el Señor. Un pacto con mejores promesas. El pacto en la sangre de Cristo, o sea, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mejores promesas. Bendito sea el Señor. Y dice lo que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas. Porque hasta ahora, el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, Antiguo Testamento o la ley, permanece el mismo velo sobre ellos. Y no les he revelado que por el Espíritu es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado en su corazón. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo les será quitado. Porque el mismo Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como un espejo. Y somos transformados en esa misma imagen de gloria. Para la gloria como el Espíritu del Señor. Tenemos un pacto con mejores promesas. Alabado sea el Señor. Hoy día están llevando a la iglesia al antiguo pacto, diciéndole que es el Israel espiritual. Y están mezclando la gracia con la ley. Y están trayendo cosas de la ley para meterlas en la gracia. Alabado sea el Señor. Y el diablo es bien sutil, bien astuto. Y va poco a poco metiendo cosas de la ley, metiéndolas en la gracia. Bendito sea el Señor. Por la ley nadie va a ser justificado, porque la ley era por obras. En la gracia es por la fe. Somos justificados no por las obras de la ley, somos justificados por la fe en Jesucristo. Así que tenga cuidado donde lo están llevando a través de las danzas, supuestamente danzas hebreas, que eso es lo sensacional
dentro de las iglesias. La danza hebrea, eso no es danza hebrea. Esa danza es una danza sensual, erótica, que era la misma danza que se celebraban en Babilonia a los dioses y se celebraban delante de los reyes para incitarlos a la lujuria y al sexo. Y eso lo han metido dentro de la iglesia y ha ido evolucionando poco a poco. Ahora es algo que es sensacional. Y no se buscan en las escrituras dónde está la danza, sea hebrea o lo que sea, en la adoración de la iglesia. No existe en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Pero el apóstol Guillermo Maldonado escribió un libro renovándole el tabernáculo de David, y ahí viene eso y lo meten dentro de la iglesia. Y encontramos el montón de líderes y pastores y evangelistas y líderes conciliares y hasta doctores en teología cayendo en todo eso y trayendo cosas del Antiguo Testamento metiéndolas en la iglesia. Bendito sea el Señor. Por ahí podemos hablar un montón de cosas que se han traído, se han metido. Lo último que están metiendo poquito a poco es guardar el sábado nuevamente conforme a la ley. Pablo dice bien claro que si usted va a guardar la ley pero ofende un punto, es culpable de todo. Escuche bien, dice que es culpable de todo. Tiene que o guarda la ley, el Antiguo Testamento, que es por obra, o guarda el nuevo pacto, que es por la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero no vamos a hablar de ese tema. Pero lamentablemente todo eso ha caído dentro de la iglesia y siguen trayendo cosas del Antiguo Testamento y metiéndolas a la iglesia. Bendito Dios. Y escúchenme bien. Habíamos dicho en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 7, que cuando Pablo redactó esta carta, hizo un paréntesis para hablar del ministerio cristiano que se realiza entre la angustia y el gozo. Oiga bien, porque el evangelio trae gozo, pero también trae angustia. Muchos predican un evangelio color de rosa, pero se les olvida que las rosas también tienen espinas. Usted tiene que participar de la rosa, de lo bonito que es la rosa, del perfume de la rosa, de tocarla, pero recuérdese que tiene espinas e hinca. Bendito sea el Señor. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 1, versos 12 al 13 de la angustia, y habla en 2 Corintios capítulo 7, versos 4 al 16 de el gozo. Trae gozo, trae alegría, pero hay angustia, hay aflicción. Alabado sea el Señor. Porque a veces la experiencia en el Señor, en el servicio del Señor, a veces no es tan agradable como se piensa. Muchas veces cuando hablamos siempre escuchamos los testimonios de los viajes misioneros y siempre se oye lo bueno, lo bonito, pero no se habla de los problemas que se encuentran, las enfermedades, de persecuciones, de dormir en el piso, de dormir al aire libre, de solamente quizás tomar café negro y no comer nada durante el día, y muchas cosas más de las cuales no se habla. Se habla de lo bonito y de cuántas vidas vinieron al Señor y de los milagros, pero no se habla de todos los otros problemas que trae el problema en los viajes misioneros. Alabado sea el Señor. Esa era la condición en que se encontraba el apóstol Pablo en los versículos 12 y 13. Estaba tan afligido que no podía trabajar, y a veces nos encontramos así nosotros mismos dentro de la obra del Señor. Bendito Dios. ¿Qué hizo al enfrentar la situación? La respuesta está en la interrogante que se encuentra en el paréntesis que existe desde 2 Corintios capítulo 2, verso 14 a 2 Corintios capítulo 7, verso 3. Habíamos dicho que en el ministerio del nuevo pacto, no estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando de la ley de Moisés, del antiguo pacto, que era sombra de lo que habría de venir del nuevo pacto. Nosotros estamos en la gracia, no estamos en la ley. Alabado sea el Señor. Aquí encontramos, mi amado hermano, que el ministerio del nuevo pacto, todos los creyentes, está hablando de la iglesia, no habla de Israel, está hablando de la iglesia. Alabado sea el Señor. Todos los creyentes somos ministros de Dios.
Y un ministro no es simplemente un pastor, un líder conciliar, un diácono, un maestro en la iglesia. Un ministro es uno que ministra y eso quiere decir uno que sirve. Todos somos servidores en la iglesia. Bendito es el Señor. 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. En el ministerio del nuevo pacto, todos nosotros participamos en el triunfo de Cristo. 2 Corintios capítulo 2, verso 14, el triunfo de Cristo que fue a la cruz. Allí fue crucificado, dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario y luego resucitó al tercer día. El triunfo de Cristo fue en la cruz del Calvario. El diablo no quisiera que se hablara de la cruz de Cristo. Y presentan y hablan muchas veces, cuando se habla de la cruz de Cristo, están hablando que la cruz era maldición, que nosotros no podemos hablar de esto. Alabado sea el Señor. Claro, era maldición. Maldito que todo aquel que colgue en un madero, dice la Escritura. Era de maldición porque ahí, mi amado hermano, en la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario. Y allí dio su vida. Y derramó su sangre para limpiar el pecado. Y derrotó la muerte y al diablo y a los demonios. Pero resucitó al tercer día. Alabado sea el Señor. La victoria está en la cruz. Esa es la primera fase de la victoria. Y la segunda fase de la victoria es la resurrección de los muertos. Porque fue primicia de los que durmieron. Derrotó a la muerte. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En el ministerio del nuevo pacto todos nosotros participamos en el triunfo de Cristo. En el ministerio del nuevo pacto todos nosotros proclamamos el conocimiento de Cristo. 2 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. ¿Cómo lo proclamamos? Por medio de nuestras vidas y por medio de la palabra. La palabra tiene que ir acompañada, oiga bien, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras relaciones interpersonales, nuestra forma de vestir, nuestro comportamiento. No puede ir simplemente textos bíblicos nada más. Tiene que haber una vivencia del Evangelio. Tiene que haber una práctica en el conocimiento que hemos adquirido de esa palabra. Porque eso es lo que le va a decir a la gente que verdaderamente Dios cambia y transforma. Y para que la gente pueda creer que Dios envió a su Hijo a esta tierra para morir por los pecados de ellos. Nos habla del ejemplo, el testimonio, nuestros sentimientos, pensamientos, emociones. Alabado sea el Señor, nuestras acciones. No está hablando de estudio, no está hablando de instituto, no está hablando de doctorado, no está hablando de bachillerato. Está hablando del ejemplo, de nuestro testimonio. Tiene que ir acompañada a esa palabra. Alabado sea el Señor. La proclamación del Evangelio solo puede producir dos resultados en los oyentes. Oiga bien, cuando usted predica, testifica, y cuando usted vive lo que predique y lo que testifique, la gente se da cuenta por sus acciones, alabado sea el Señor, produce dos resultados. O la muerte para el que lo rechaza y la vida para el que lo reciben. La predicación de las buenas nuevas es la responsabilidad de la iglesia. La respuesta a ella. Y es la responsabilidad de cada individuo en la iglesia, de cada creyente. Y la respuesta a ella es del que la recibe. Bendito sea el Señor. En el ministerio del nuevo pacto ministramos mediante la capacitación divina, o sea, de Dios. Dios es el que capacita. El instituto no le va a capacitar a usted, que el instituto puede ser una herramienta en un momento dado. El doctorado tampoco, ni el bachillerato. Herramientas, alabado sea el Señor, que pueden ser de bendición en un momento dado. Alabado sea el Señor. Pero Dios capacita, abre nuestra mente, pone dones espirituales en nosotros. Alabado sea el Señor. Dios es el que capacita. Escuche bien, 2 Corintios capítulo 2, verso 16. Y 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Alabado sea el Señor. Ahora escuche bien. El hombre, el ser humano, no puede servir a Dios por sí mismo. Nosotros no podemos servir a Dios por nosotros mismos. Necesitamos de Dios.
Según de Corintios capítulo 2, verso 17, dice, porque no somos como los demás que diluyen la palabra, la disfrazan, alabado sea el Señor, la adulteran, sino, dice Pablo, sino que hablamos de acuerdo a la verdad como parte de Dios ante el Cristo. Porque ustedes les es evidente que son cartas del Cristo expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, no en la ley, sino en las tablas del corazón, o sea, en la mente, el Espíritu. Recuérdense que la palabra corazón lee en el original griego cardia y no significa el corazón que bombea sangre, está expresado en forma de figura para que podamos entender que es de adentro del corazón, de adentro del espíritu, nuestra mente. Alabado sea el Señor. Está escrito en nuestra mente, grabado en nuestra mente. Ahora escuche bien, habíamos dicho que en Corintio había muchos que pensaban que el éxito en el ministerio dependía de ellos mismos. Nosotros no dependemos de nuestro esfuerzo, ni de nuestro intelecto, ni lo que podamos lograr, ni los estudios tampoco. Dependemos de Dios. El éxito, mi amado hermano, depende de Dios, no depende de lo que nosotros podamos lograr. No depende de métodos humanos. Depende de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es de Dios, no es de los seres humanos. Bendito sea el Señor. Estos falsos maestros pensaban que el éxito del ministerio dependía de ellos mismos, sus propios logros. Estos eran los falsos maestros enemigos de Pablo, que habían negado su autoridad en la iglesia. Y escuche bien, nosotros no dependemos de las recomendaciones humanas. No es malo ser recomendado tampoco, pero no podemos depender de eso. Según de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Los falsos maestros también se sentían suficientes porque portaban cartas de recomendación. Ellos no solo confiaban en su propia capacidad, capítulo 2, verso 17, sino que también se apoyaban en otros hombres. Para ellos las credenciales humanas tenían mucha importancia. Y hoy día las credenciales humanas para muchos ministros tienen más importancia que el testimonio del Espíritu Santo. Prefieren mejor pedir una carta de recomendación o una tarjeta antes de irse a orar y ayunar para que Dios le hable o le muestre si la persona que va a venir a su iglesia a predicar es de Dios o no es de Dios. Bendito sea el Señor. Y escuche bien, nuestras credenciales no son terrenales, sino que son divinas. Solo puede servir el que Dios capacita. Según de Corintios capítulo 3, versos 4 al 6. Oiga bien, el que Dios capacita. Primero, escuche bien, primero estamos confiados. Capítulo 3, verso 4. En el conocimiento de que Dios nos hace suficientes para la tarea a cual nos llama, y debemos tener confianza en que si Dios nos llamó, Dios nos capacitará, Dios abrirá el camino y Dios nos va a dirigir en la encomienda a la cual nos pone. Número 2. Alabado sea el Señor. En ser competente. Capítulo 3, versos 5 al 6. Porque el Señor es que hace la obra, oiga bien, a través de nosotros. Cuando nos llama a algún ministerio específico, nos capacita para realizarlo. Si Dios lo puso usted en la iglesia para ejercer algún ministerio o hacer algo, un cargo en la iglesia, alabado sea el Señor, Dios le dará las herramientas. Dios le abrirá su mente y Dios lo va a guiar a través del Espíritu Santo y a través de las Escrituras. Dios lo va a capacitar. La frase no puedo no debe encontrarse en el vocabulario del siervo del Señor, porque muchas veces he escuchado que cuando el pastor o la pastora llama a alguien a hacer algo y dice, yo no puedo. No puede confiar en sus propias fuerzas, ni en sus logros, ni en su intelecto, ni en sus capacidades. Si Dios lo pone ahí a través del pastor o la pastora,
Dios lo va a capacitar y Dios lo va a usar conforme a su conocimiento. Bendito sea el Señor. Cada vez que nos asigna un trabajo también nos da todo lo que nosotros podemos necesitar para llevarlo a cabo. Y tercero, somos comisionados. Capítulo 3, verso 6. Nuestra comisión no viene del concilio, nuestra comisión no viene del obispo, nuestra comisión no viene del pastor, ni viene del evangelista, ni viene del diácono, ni del maestro. Nuestra comisión viene de Dios. Viene directamente del Señor, no de los hombres. Él, mi amado hermano, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde la salvación es por la gracia de Dios y en la fe en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Nosotros somos miembros, ministros de un nuevo pacto, 2 Corintios capítulo 3, versos 7 al 11. Y Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto. Este pacto se caracteriza por su interés en las actitudes internas. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, era por obras, por lo que la gente pudiera hacer. Alabado sea el Señor. Escuche bien, pero en el nuevo pacto que estamos ahora es por las actitudes internas, tiene que ver con nuestras actitudes. Bendito sea el Señor. Y escuche bien, nosotros predicamos a Cristo. No vamos a predicar la ley, no vamos a predicar a Moisés porque estamos en un nuevo pacto con mejores promesas, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos comparar los pactos, 2 Corintios capítulo 3, verso 3 y 2 Corintios capítulo 6, verso 11. Y escúcheme bien, en el antiguo pacto o antiguo testamento, número 1, estaba escrito en tablas de piedra, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, 2 Corintios capítulo 3, capítulo 3, verso 7, alabado sea el Señor, capítulo 3, versos 3 y 7, escritas en tablas de piedra, el antiguo pacto. El nuevo pacto de la gracia ahora está escrito en nuestra mente, dice Pablo, en tablas de carne, nuestra mente, versículo 3. En el antiguo pacto, antiguo testamento, el de la letra, era el de la letra, oiga bien, versículo 6. Pero en el nuevo pacto, donde estamos ahora en la gracia, por la fe en Jesucristo, no es el de la letra, es el del Espíritu, versículo 6. En el antiguo pacto, antiguo testamento, dice que el versículo 6 que la letra mata, porque la paga del pecado es muerte, y a través de la ley que se da a conocer el pecado. Alabado sea el Señor. La letra mata, versículo 6, pero en el nuevo pacto, el de la gracia, por la fe en Jesucristo, el Espíritu vivifica, versículo 6. El antiguo pacto era ministerio de muerte, versículo 7. En el nuevo pacto, el de la gracia, es el ministerio del Espíritu, versículo 8. En el antiguo pacto, era el ministerio de condenación, versículo 9. En el nuevo pacto, el de la gracia, en la fe en Jesucristo, es el ministerio de justificación, versículo 9. Las Escrituras dicen justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado es libre de culpa. Por eso en el ministerio del Antiguo Testamento, oiga bien, era el de condenación, porque no se podía justificar el hombre a través de nada, ni con los sacrificios de los animales. Pero Jesucristo vino para justificarnos a nosotros Él mismo, dando su vida en la cruz y derramando su sangre. Nos justificó. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento era el ministerio con gloria, pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es con mayor gloria. Versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. El Antiguo Pacto, escúcheme bien, el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, era el ministerio que perece. Versículo 11. Pero en el Nuevo Pacto,
donde estamos ahora, en la gracia, no en la ley, es el ministerio que permanece. Versículos 7, 11 y 13. Y escúcheme bien. El escritor de los Hebreos asevera que él es un nuevo pacto. Dice que es un mejor pacto. Y si este es un mejor pacto, con mejores promesas, ¿por qué tenemos que volver otra vez al antiguo pacto, a la ley? Cuando era sombra de lo que vendría. Donde muchos están cayendo hoy día. Lo que Pablo combatió tanto en Gálatas, a los judaizantes, que querían que la gente, que los creyentes de aquella época volvieran nuevamente a guardar la ley. Y Pablo resistió a Pedro en la cara y le llamó hipócrita. Pero hoy tenemos muchos que están llevando a la iglesia al judaísmo nuevamente. Aunque solamente sacan cosas de la ley, algunas las que le conviene. Bendito sea el Señor. Pero están mezclando la ley con la gracia. La ley llegó hasta Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, lea Romanos, lea Gálatas, alabado sea el Señor. Cuando Jesucristo muere en la cruz, hasta ahí llegó el antiguo pacto. Cuando Jesucristo resucita, comienza la gracia, alabado sea el Señor. Bendito Dios. Hebreos capítulo 7, verso 19 al 23, dice: porque la ley nada perfeccionó, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la ley, al antiguo pacto para Israel. Porque la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar. Oiga bien, que ella en su lugar, mediante la cual somos acercados a Dios. Y Él nos la afirmó con juramento, porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramento, pero con juramentos, como se hizo respecto a él por medio de David. Juró el Señor y no mentirá: tú eres sacerdote eterno. Hablando de Jesucristo, tú eres sacerdote eterno a la semejanza de Melquisedec. A causa de todas estas cosas, este es un mejor pacto. Óigalo bien lo que dice Pablo. Este es un mejor pacto. Y si este es un mejor pacto, ¿por qué vamos a volver al antiguo pacto? ¿A buscar qué? Bendito Dios. Porque este es un mejor pacto, del cual Jesús ha venido a ser el fiador. Y aquellos sacerdotes fueron numerosos, porque morían y estaban impedidos de continuar. Pero ahora Jesucristo ha recibido un ministerio más excelente que el otro, el Antiguo Testamento, con los sumos sacerdotes, como también el pacto del cual fue hecho mediador, dice, más excelente, y fue dado con más excelentes promesas que el otro. Tenemos un mejor pacto, más excelente, con mejores promesas. Entonces, si tenemos un mejor pacto con mejores promesas, ¿por qué volvemos nuevamente a guardar el antiguo pacto? ¿Por qué hay que ir a la ley nuevamente? Bendito sea el Señor. Escuche bien. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, y está hablando un apóstol, no hubiera habido lugar para este, que es el segundo. Si la ley hubiera sido mejor que la gracia, Jesucristo no hubiera venido. Se hubiera mantenido la ley como estaba y estuviéramos bajo la ley. Alabado sea el Señor. Jesucristo no tendría que venir. El nuevo pacto de la gracia es infinitamente superior al pacto mosaico, el de la ley. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. La ley del nuevo pacto, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, consistía en 10 mandamientos. Alabado sea el Señor. Y del 1 al 4 eran mandamientos para tener comunión con Dios, incluyendo el guardar el sábado. Y del 5 al 10 eran mandamientos para tener comunión, mi amado hermano, con su prójimo. Pero desde Éxodo capítulo 21, verso 1 en adelante, hasta Deuteronomio capítulo 30, existen 613 mandamientos más que fueron incluidos, alabado sea el Señor, que fueron incluidos en la ley. Y en el sábado, el que violara el sábado pagaba con la muerte.
el día del sábado o el día de reposo, que no es el sábado que nosotros tenemos ahora en nuestro calendario, porque el sábado de reposo caía siempre conforme a la fase de la luna, de cada 7 días, no de cada 6, como cae en nuestro calendario ahora. De cada 7 conforme a las fases de la luna. Ese es el calendario hebreo. Alabado sea el Señor. Y aquel que violara el día de reposo, había que apedrearlo y matarlo. El día de guardar el reposo, el día del sábado de reposo, mi amado hermano, no se podía comer, no se podía prender fuego, no se podía barrer, no se podía salir de su casa. Era para orar y ayunar. Muchos hoy día supuestamente guardan el sábado, que es el sábado nuestro del calendario gregoriano del 1580, alabado sea el Señor, calendario gregoriano. Y van al médico, van a hacer compras, se van para la playa, porque dicen, no, porque ahí lo que dice es que no tengo que trabajar. En la ley no se podía hacer absolutamente nada. Era para dedicárselo a Dios. Y hoy día encontramos en la iglesia actual muchos volviendo nuevamente a traer el antiguo pacto para introducirlo en la gracia. Y ahora están poco a poco llevando a guardar el sábado, pero el sábado acomodaticio, no el sábado que dice la ley. Por lo tanto, están violando lo que Dios estableció en la ley. Bendito sea el Señor. Escuche bien, el nuevo pacto de la gracia es infinitamente superior al pacto mosaico. Todo lo que el pacto mosaico no pudo hacer, este lo hace. La verdad gloriosa es que Dios nos ha constituido ministros de un nuevo pacto. Y eso es un privilegio grande para la iglesia. ¿Quiere tener un ministerio eficaz? Tenemos que meditar constantemente en las siguientes 3 verdades preciosas. Número 1, en Cristo ya tenemos la victoria. Número 2, en medio de nuestra incompetencia, Dios nos ha hecho capaces. Y número 3, el Señor mismo nos ha hecho ministros del nuevo pacto y respalda todo el ministerio. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Somos ministros de un nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 3, verso 12 y 2 capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo sigue exponiendo el nuevo pacto en estos versículos. Pero cambia ahora el enfoque. Habiendo desglosado la naturaleza del pacto en los versículos 7 y 11, pasa a enseñar acerca de los ministros de él. Escuche bien. ¿Cómo son y qué hacen? En el capítulo anterior contestamos la pregunta, ¿quiénes son? Diciendo que todos somos ministros de un nuevo pacto. Cada uno de nosotros tenemos que servir de acuerdo con el modelo que Pablo registra aquí. Nuestro estudio se basa en los verbos simples en primera persona plural, que son 5. ¿Cuáles son? Usamos. Capítulo 3, verso 12. Somos transformados. Capítulo 3, verso 18. No desmayamos. Capítulo 4, verso 1. Alabado sea el Señor. Renunciamos, capítulo 4, verso 2, y predicamos, capítulo 4, verso 5. Ahora, nosotros debemos actuar con mucha franqueza. 2 Corintios, capítulo 3, verso 12 al 17. El ministro del nuevo pacto debe trabajar siempre con franqueza. Oiga bien, con transparencia. Algo que se ha ido perdiendo en el camino. Tenemos muchos ministros que no son ni transparentes ni son sinceros tampoco. Bendito sea el Señor. Este vocablo se usa para expresar la idea de la libertad de expresión y hace referencia a la declaración pública de algún mensaje. La misma palabra se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 13, verso 29 y verso 31, donde se traduce denuedo. Y esa palabra denuedo quiere decir confianza, la cual tiene que ver con el valor de hablar en público. Hemos de ejercer nuestro ministerio con convicción.
¿Cuántas veces se ha caracterizado usted por la cobardía cuando debía distinguirse por la franqueza? Pablo anota 2 razones por las cuales hemos de ser valientes en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad. 2 Corintios capítulo 3, verso 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, es la frase que enfatiza nuestra seguridad. No es la esperanza de espero que, sino lo de estoy seguro. Así que se refiere a la expresión tal. Su antecedente está en el versículo 11. Es la seguridad de que la gloria del pacto nuevo permanece para siempre y por eso es mejor que el antiguo que pereció, que el Antiguo Testamento, antiguo pacto. Alabado sea el Señor. La permanencia del nuevo pacto debe llenarnos de confianza. Tenemos un mensaje que no cambia y que es la pura verdad. Ministramos con la franqueza porque tenemos un mensaje que vale la pena escuchar. El mensaje para el perdón de los pecados que nos da la salvación y nos da la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué tenemos éxito? 2 Corintios capítulo 3, verso 13 al 17. Lo que el pacto antiguo, la ley, no pudo hacer, el nuevo lo hace. Nuestro ministerio no es como el de Moisés. El nuestro se caracteriza por el valor, mientras que el de Moisés se realizó con reservas. El trasfondo antiguo testamentario de esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 34, verso 29 al 35, donde dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel su rostro, veían que la piel de su rostro resplandecía, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Estos versículos tenemos que leerlos cuidadosamente antes de seguir este estudio. El ministerio de Moisés, versículo 13 al 15. El versículo 13, Pablo relata la historia de lo que le sucedió a Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de recibir la ley por segunda vez. Su rostro dice que resplandecía como la gloria del Señor. La gente podía apreciar esa gloria mientras él hablaba, pero cuando terminó su mensaje, se tapó la cara con un velo. Éxodo capítulo 34, verso 33, hasta entrar de nuevo en la presencia del Señor. Hizo esto para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Escuché bien lo que dice la Escritura. Lo que iba a ser abolido. Bendito sea el Señor. Versículo 13. El viejo pacto y su gloria. Versículo 11. El velo literalmente evitaba a los israelitas que vieran desaparecer la gloria. El apóstol Pablo en los versículos 14 y 15 hace la aplicación de la verdad del versículo 13. El velo ya no es literal, sino espiritual. El entendimiento de los hijos de Israel fue embotado por el Señor. Romanos capítulo 11, verso 7 al 12 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios dio espíritu de aturdimiento para que los ojos no vean y oídos no oigan hasta el día de hoy. Y dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red,
y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarle la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Y escúcheme bien. ¿Ha tropezado Israel? Versículo 11. Hay una versión que dice que Israel, rechazado Israel. Alabado sea el Señor. ¿Ha sido rechazado Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera. Dios no los ha rechazado. No es como la teología del reino presenta dominio y restauración que está trayendo el antiguo pacto para meterlo en la gracia, diciendo que Dios desechó a Israel. Pablo aquí dice bien claro que no fueron desechados. Alabado sea el Señor. Dios no los desechó. Están vedados un tiempo porque Dios está trabajando con la iglesia. Pero cuando la iglesia sea levantada, Dios volverá a trabajar con Israel. Alabado sea el Señor. Dios no los ha desechado. Pero la teología del reino y el dominio y restauración. Y esa restauración lo que dice que Dios rechazó a Israel. Y la iglesia sustituye a Israel. Es la teología del reemplacismo. Alabado sea el Señor. Y están trayendo todas estas cosas del Antiguo Testamento, metiéndolas en la iglesia. Que tiene, como le dije, las supuestas danzas hebreas. Ya no solamente es la danza erótica, sensual, alabado sea el Señor. Ahora están metiendo también danzas budistas dentro de la iglesia. Y por ahí seguirán corrompiéndose, trayendo, mi amado hermano, el shofar dentro de la iglesia, la trompeta. Y cuando usted busca el Nuevo Testamento, usted no encuentra ninguna adoración con shofar. Shofar tenía su razón de ser. Alabado sea el Señor. Y se usaba en el Antiguo Testamento, tenía diferentes razones para usarse. Pero cuando usted busca el Nuevo Testamento, no existe en la adoración de la iglesia, ni existen las danzas supuestamente hebreas en la adoración de la iglesia. Y hay un montón de cosas que las han metido en la gracia. Bendito sea el Señor. Pablo dice bien claro que la gracia tiene mejores promesas que el antiguo pacto. Ese velo espiritual permanecería sobre el corazón de ellos hasta el tiempo que Pablo escribía, dice hasta el día de hoy, versículos 14 y 15. Aún en la actualidad los judíos tienen ese velo puesto y no comprenden el mensaje cuando se lee a Moisés, versículo 15. Por eso es que no pueden entender, todavía están esperando al Mesías. Esperaban un Mesías como rey que viniera, mi amado hermano, a sacarlo de la esclavitud del yugo del imperio romano. Alabado sea el Señor. Pero Jesucristo no vino como un rey, siendo rey. No vino para sacarlo de la esclavitud del imperio romano. Vino a sacarlo de la esclavitud del pecado que el diablo había impuesto sobre el ser humano. Alabado sea el Señor. Y hay muchas razones más, pero no vamos a entrar en eso en esta noche. Bendito sea el Señor. El ministerio nuestro, versículo 16-17, nosotros tenemos la solución del problema. El Cristo que se predica en el nuevo pacto es quien quita el velo. Diga bien, es quien quita el velo. Nuestra proclamación abierta de Cristo logra que la predicación del antiguo pacto, oiga bien, logra lo que la predicación del antiguo pacto nunca pudo jamás lograr. El velo es quitado, versículo 16. La gente puede comprender el mensaje y cuando se depositan su fe en Cristo, se convierten al Señor. Entran en la libertad del pecado, no en el libertinaje, en la libertad del pecado, versículo 17, que solo se disfruta viviendo bajo el nuevo pacto. Nuestro ministerio trae resultados de conversión, versículo 16, y trae resultados de liberación del pecado, versículo 17. Y todo esto se realiza porque el Espíritu Santo, versículo 17, cumple su función de dar un nuevo corazón
como habla Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, mi amado hermano, a los que confían en Cristo. Bendito sea el Señor. El próximo lunes continuamos con la cuarta parte de este estudio, porque ahora nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Bendito sea el Señor. Le invito para que esté nuevamente con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. En esta noche vamos a reconocer los hermanos que están con nosotros en esta noche en el programa. Hermana Zulma Arocho, te bendiga. Zulma, bendiga a tu esposo. Hermana Allí Domenech nos saluda por aquí. Bendecidos mis hermanos en Cristo. Alabado sea el Señor. Rosa Medina Álamo nos dice: bendiciones, amado. Tanto tiempo que no veía su programa. Me gozo en volver a verlo y nosotros en volver a tenerla en el programa. Alabado sea el Señor. Aquí está hermana Maggi Martínez. Dios le bendiga, hermana Maggi. Bendiga a su esposo, la iglesia y su pastor. Alabado sea el Señor. Pues Sista Inoa dice amén, amén, Dios lo bendiga. Gracias, nuestra hermana Sista, Dios le bendiga. Bienvenida Carmen Pérez, bienvenida en esta noche. Hija Lila, oren por Ilaya que ha acabado de llegar. Estamos en el hospital, tiene dolor en la cadera, se dislocó. Alabado sea, en la cadera se dislocó hace años. Alabado sea el Señor. Por aquí tenemos mi hermana Sonia Dómenes. Dios le bendiga a mi hermana Sonia. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. Por aquí tenemos otros más en el teléfono. Vamos a buscar por aquí. Gloria Licea, mi cuñada. Dios te bendiga, Gloria. Saludos, bienvenida. Carmela Rivera, mi tía. Dios te bendiga a ti en esta noche. Bienvenida. Saludos. Alabado sea el Señor. Por aquí tenemos, ¿quién más? Javier López, Dios te bendiga en esta noche, mi hermano Javier. Bendiga a tu esposa, pastora Zuli, y las niñas, las muchachitas, las niñas, las bebés. Alabado sea el Señor. Por aquí también Nelson Espinosa. Dios le bendiga a mi hermano Nelson. Bienvenido en esta noche. Vamos a orar. Y usted prepárese para recibir del Señor. Vamos a orar. Mi amado hermano, estamos viviendo días difíciles por diversas razones, pero estamos viviendo un tiempo del engaño. Recuérdese que las señales que Jesucristo dejó para conocer su venida, su tiempo de su venida como arrebatamiento y segunda venida visible, no fueron las guerras y rumores de guerra, no fue el hambre, las pestes, las epidemias. La primera señal que nos dijo fue: mirad que nadie os engañe. El engaño es la señal más visible en estos últimos días, porque es en la iglesia. Alabado sea el Señor. La iglesia está bien vulnerable por la falta del estudio de la palabra en la misma iglesia. La falta de enseñanza de la palabra ha traído que la iglesia esté vulnerable y sea fácil del diablo entrar y engañar. Bendito sea el Señor. Vamos a orar por esto en esta noche y vamos a orar por cada petición. Alabado sea el Señor en esta noche para que Dios cumpla cada petición y Dios nos bendiga a todos en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la alabanza, Señor, en esta hora. Te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que tú nos has dado una vez más de poder estar con nuestros hermanos a través de este programa, a través de la internet, Padre bueno. Señor, te damos siempre a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En esta hora te presentamos nuestras peticiones. Señor, escucha nuestras peticiones, contesta nuestras peticiones. Conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, conforme a tu voluntad, Padre bueno. Y que cada petición contestada sea de bendición para nuestras vidas, traiga crecimiento espiritual, afirme cada día más nuestra fe. Señor, y que en toda petición contestada tu nombre siempre sea glorificado, Señor.
Te damos la gloria y la honra y la gracia por cada petición contestada, Señor amado. Padre, y en esta hora, mira a los que están enfermos. Mira a Laia en esta hora también, mi nieto, Señor. Padre bueno, Señor, mira cada hermano que está enfermo en esta hora. No importa la enfermedad, no importa el tiempo que lleve esa enfermedad, no importa lo que el médico haya dicho, no importa la magnitud de esa enfermedad, Padre bueno. Señor, creemos en ti, estamos seguros, confiados en ti, que para ti no hay nada imposible. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Padre bueno, para ti no hay nada imposible. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, Señor, Marcos capítulo 16, versos 15 al 20, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta hora, con milagros, con prodigios, con sanidades, con maravillas, Señor, para tu gloria. Señor, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpiente, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es promesa tuya, Señor. Padre bueno, Señor, ahora mismo no podemos poner las manos sobre ellos ni ungirlos con aceite, pero tú eres el que sana. Señor, nosotros no sanamos a nadie ni el aceite tampoco. Tú eres el que sana a la distancia. No importa dónde estén, Padre bueno, glorifícate en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, por tu palabra. Y en esta hora, Señor, aquellos que están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que dicen que se quiten la vida o maten a otras personas. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra, nosotros los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Y con la autoridad de tu palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Señor, por esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, son libres. Señor, por tu palabra, Señor amado, en esta hora. Padre bueno, aquellos que en esta hora confiesan a Cristo como Salvador personal, perdónalo. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos, Padre bueno, que vienen hoy arrepentidos a la iglesia, que estuvieron antes en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos, recíbelo. Señor, restáuralo, Padre bueno. Y en esta hora, Señor, ¿cuántos hermanos están en la iglesia deseando el bautismo del Espíritu Santo, del cual ya no se habla, no se les predica, no se les enseña, ni se les menciona, pero están ahí, lo desean? Tu palabra dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra, Señor, en esta hora ellos reciben Espíritu Santo y fuego. Es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia en esta hora. En el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Señor, y en esta hora, Señor, derrama dones espirituales en la iglesia actual, donde hay adivinación, donde se mueve la brujería, en los altares, Padre bueno, y tanta gente llamándose profetas, Padre bueno, y lo que se oye es la adivinación y la manifestación de brujos en los altares, Padre bueno. Señor, en esta hora derrama dones espirituales, donde haya verdaderamente don de profecía, el don de fe, don de lengua, don de interpretación de lengua. Derrama los dones en la iglesia, Padre bueno, para bendición y edificación de la iglesia. Y en esta hora, Señor, bendice los pastores y las pastoras. Bendice la iglesia y dale crecimiento a tu obra. Bendice a cada hermano, cada hermana que ha estado con nosotros en esta noche en el programa. Glorifícate en cada uno de sus vidas, Señor amado, y en su familia. Derrama bendiciones, Señor, que sobreabunden, Señor amado, en esta hora. Bendito sea el Señor. Como hermana Aida Quiñones, bienvenida en esta noche, mi hermana Aida. Mi amado hermano, recuérdense, estamos nuevamente el próximo lunes, alabado sea el Señor, de 8 a 9 de la noche. Vamos a la cuarta parte de este estudio, el ministerio del nuevo pacto. Les esperamos con nosotros el próximo lunes. Alabado sea el Señor, ore por nosotros, nosotros oramos
por ustedes. Dios nos bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.